Buenos días, ¿cómo amanecieron? Un gusto saludarles, espero que bien. Para arrancar la semana, pues ya estamos en martes 26 de abril del año 2016. Y tal como lo habíamos adelantado, precisamente este día vamos a continuar con el análisis que empezamos el día de ayer, lunes, en referencia a el debate que ha iniciado sobre la reforma de pensiones. Al menos en un hotel capitalino, al poniente de la ciudad de San Salvador, se invitaron un foro organizado por la Asamblea Legislativa, quien al final va a votar a favor o en contra de esta propuesta. Organizó un foro en el cual pues pretendía escuchar a todos los sectores, digo, representados en la sociedad. Quién sabe si en teoría se pudo abarcar a quienes están interesados en este tema en particular, como son los ahorros de pensiones. Lo cierto es que salieron a la luz las diferencias que a lo largo de las especulaciones, inclusive antes de que el ministro de Hacienda presentara esta propuesta, se dieron. Ahora resulta que probablemente no se trata de una reforma, dijeron algunos sectores, sino de una situación de confiscación de los fondos de pensiones. Y también algunos sectores llegaron a decir que pues hay vicios de inconstitucionalidad que si se quiere aprobar una reforma de este tipo se deben de corregir. Sin embargo, el gobierno ha insistido en una campaña en que no es así, ni mucho menos. Quiere robarse los fondos de pensiones. Lo que quieren, aseguran, es mejorar los fondos de pensiones, bajar la comisión que cobran las administradoras de pensiones y mejorar la pensión mínima que se paga. Ese es el ofrecimiento. Sin embargo, no muchos sectores todavía están convencidos de esto. Fíjense ustedes, parece ser que el único partido que está listo para poder votar es el FMLN. Sin embargo, se necesitan de 43 voluntades para poder aprobar esta crucial reforma de pensiones. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. En martes 26 de abril del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, esta mañana quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Saraí Molina, es secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, MUSIGES. Un gusto saludarte, Saraí. Gracias, Moisés. Muchas gracias por, Josué, perdón, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es importante que como trabajadores demos nuestra posición de cara al evento que se dio el día de ayer, sí, y nuestra posición al respecto de las pensiones. ¿Cómo no? ¿Ayer estuviste en el foro? Sí, ahí estuve. Muy bien, perfecto. Fueron de los sectores invitados, ¿verdad? Algo a la fuerza, pero invitados. Bueno, gracias, Saraí. Esta mañana compartirás el foro también con Idalia Zúñiga, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Salvadoreña, miembro de FESIPAES, Federación de Sindicatos Públicos y Autónomas del Salvador, y miembro de Confuerza, Confederación de Unidad de Trabajadores del Salvador, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación. Decirte de que pertenezco al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Salvadoreña, CITES, y que también, ¿verdad?, como desde el magisterio tenemos nuestro posicionamiento en cuanto a las pensiones. Sí, claro. Bueno, de eso se trata. Precisamente ayer iniciamos la semana después de conocer que probablemente ya exista los votos necesarios para poder votar. Saraí y Dalia, iniciamos la discusión con la diputada, miembro de la Junta Directiva, Ana Vilma de Escobar. Y ahora queremos escucharles a ustedes porque son 43 votos los que se necesitan. Es prácticamente una mayoría simple
que el FMLN aparentemente junto con algunos de partidos como Gana y PCN pudieran tener la cantidad de votos necesarios para poder aprobarlo. Mientras tanto, como dije, continúan una serie de dudas y cuestionamientos en referencia a esto. El gobierno ha tratado a través de una campaña publicitaria en los principales medios de comunicación de orientar de qué es lo que se trata. Pero hoy vamos a escuchar, por supuesto, y esa es la intención, a los representantes de los sindicatos y gremiales de trabajadores. Quiero decirles nada más que está listo la cuenta de Twitter, @elinformantex, por favor, esa es la cuenta que debe usted activar, y también la cuenta del programa, @TVO Hablemos Clar, sin la O al final, y también la cuenta de este servidor, @JNatanBakis, para que nos mande sus comentarios. Y más adelante, el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179. Eso es los teléfonos en el estudio, y estamos tratando de que las llamadas no se queden por la cantidad que llegan, sino que tratar de descongestionar a través de tecnología para poder nosotros escucharle a usted con sus comentarios. Bueno, Saray, quisiera escucharte porque ustedes desde Musiges han estado insistiendo y venían insistiendo. De hecho, tú has participado en varias oportunidades en esta tribuna para poder dar el análisis en referencia a lo que ustedes creen está sucediendo con la reforma de pensiones. Se ha dicho de todo, pero aparentemente ayer pues se aclararon muchísimos conceptos de lo que quieren hacer con esta propuesta el gobierno, y algunas cosas que también, como digo, salieron a la luz en referencia a posibles vicios de inconstitucionalidad, y que no se trata de una reforma como tal que beneficie a quienes tienen sus ahorros ahí, sino más bien una situación de solventar el problema de liquidez que tiene el gobierno central. Tú que participaste ayer en este foro organizado por la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la conclusión que sacas? Bueno, en primer lugar, para nosotros ha sido una sorpresa el que al foro no estuviesen invitadas todas las organizaciones sindicales que debieron haber sido invitadas. ¿Por qué? Porque en definitiva somos los trabajadores los que vamos a ser beneficiados o afectados con la reforma. Lamentablemente, como repito, la mayoría de organizaciones sindicales no fueron invitadas, pero sí andaban otras organizaciones de la sociedad civil que creemos que también es importante la participación. El foro de ayer realmente fue una payasada, y con el perdón de los señores payasos que se ganan la vida honradamente. ¿Por qué? Porque no hubo oportunidad de debate. Ahí llegó el ministro de Hacienda, hizo la presentación, una presentación larga y aburrida, en la cual no nos dijo nada nuevo. Nos dijo que quería el dinero nada más, pues, ¿verdad? Y se dedicó a tratar de atacar al movimiento sindical, que hemos estado diciendo que exigimos y demandamos un diálogo abierto, franco y técnico para debatir este tema. Pero en principio esa parecía ser que era la idea de... Pero es que una cosa es lo que aparentás que vas a hacer, y la otra es el objetivo final que tenés. Entonces, el día de ayer él estaba hablando de los malos sindicalistas. Si para el señor Cáceres ser mal sindicalista es decir que la reforma que han presentado no resuelve el problema central del sistema de pensiones, somos malos sindicalistas. Si decir que el sistema que ellos están proponiendo no es un sistema mixto, no es un sistema solidario, no es un sistema universal, y que además es inconstitucional y confiscatorio, entonces sí somos malos sindicalistas. ¿Cuál es, antes de darle la palabra a Idalia, cuál es a tu juicio el objetivo central que debe de perseguir una reforma como tal? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que la reforma de pensiones debe conllevar el que
se incremente la cobertura. Según cifras incluso que se dieron el día de ayer, únicamente el 23% de la población económicamente activa que está cotizando es parte del sistema de pensiones, es decir, cotiza activamente en el sistema. Ampliar la cobertura fue una de las mentiras que nos dieron cuando se dio la reforma del sistema de pensiones y se crearon las AFPs. Ese objetivo no se ha logrado. Además de eso, la suficiencia de las pensiones. El tema aquí es que la gente está únicamente recibiendo, los que se están pensionando, la renta programada y no la pensión vitalicia, que es el objetivo central. La propuesta del gobierno realmente no supera el tema del que te estoy hablando, porque deja igual y quizá peor el tema de cuando tú no tenés cotizados los 25 años y ya tenés la edad para pensionarse, porque lo que te dice es que te lo van a ir pagando por sustos. No te está diciendo que te van a dar una pensión aunque no hayas cotizado los 25 años, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que aquí lo que se debe hacer es un diálogo. Felicitamos la iniciativa de la Asamblea Legislativa, yo creo que hay muchos legisladores con buena voluntad dentro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, pero creemos que no es atribución únicamente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y esperamos y demandamos que este jueves ningún diputado se vaya a atrever abusivamente a votar por esa mala reforma al sistema de pensiones, que lo único que va a hacer es solventar un problema fiscal de aquí a que el gobierno del presidente Sánchez Serén termine su periodo, pero que el nuevo gobierno, sea siempre del FMLN o de otro partido, va a encontrar el problema de pensiones igual o peor que como estamos actualmente. A ver, Idalia, escucharte a ti porque entiendo que ustedes inclusive hoy tienen una actividad pública. El día de ayer la tuvimos. El día de ayer, perdón, tuvieron una actividad pública en la que ustedes pues no piensan igual como otro segmento de los sindicatos del país. Sí. Ustedes están respaldando lo que el gobierno, ¿bajo qué argumentos? ¿Bajo qué argumentos? Recordemos que en 1998 lo que hubo fue una privatización de los fondos de pensiones. Ahí no nos preguntaron los que teníamos menos de 36 años con quién nos queríamos quedar, si con el Seguro Social, con INPET o pasar a las AFP. Simplemente nos obligaron y nos pasaron a las AFP a los menores de 36 años. Y se quedaron en el INPET y en el Seguro Social, se quedaron aquellos mayores de edad. Entonces ahí fue una confiscación de los fondos de pensiones, ¿verdad? Para nosotros esa es la verdadera confiscación en el gobierno de Calderón Sol. Nos ofrecieron, bueno, decían de que íbamos a estar mejor, ¿verdad? De que y por una agenda, por una cuestión que te regalaban las AFP de ese entonces, ofreciéndote bastantes cosas bonitas, ¿verdad? Ofreciéndote el cielo y la tierra. Muchos caímos en esa situación. Algunos que ya tenían mayores de 36 años se quedaron con el INPET, ¿verdad? Pero siempre las AFPs anduvieron detrás de ellos, inquietándolos, enamorándolos que pasaran. ¿Qué es lo que vemos de 1998 hasta la fecha? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que pasó en 1998 es que al seguro y a INPET le sacaron todos aquellos cotizantes que eran jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Y los trasladaron a las AFPs. Entonces, ahora tenemos compañeros que todavía, algunos se han jubilado del magisterio. Hemos tenido 1.500 casi maestros jubilados al principio del año, ¿verdad? Y que todavía, y ¿qué es lo que ocurre? Se está engrosando la cantidad de jubilados todavía, ¿y quién los va a mantener? Si antes, en 1998, por 6 cotizantes, teníamos un jubilado. Y así era como se sostenía este sistema de pensiones, ¿verdad? Entonces, estos señores de las AFPs, hay que ver quiénes son los dueños de ellos, ¿verdad? Lo que les interesó en ese momento, y por eso vino la privatización de los fondos de pensiones, era la cantidad de dinero de que los trabajadores aportaban.
y que seguimos aportando y que para ellos son cifras millonarias, que mensualmente solo por administrar esos fondos, ¿verdad? Se enriquecen, se están enriqueciendo con los ahorros de las y los trabajadores. Entonces nosotros sí creemos de que hay una reforma de pensiones que se debe dar, ¿verdad? Y que el jueves nosotros estamos apoyando. El 1 de abril hicimos una marcha, ¿verdad? Con varias organizaciones precisamente para pedirle a los señores de la Asamblea Legislativa que se apruebe esta reforma. Porque de continuar así, tenemos gente de la tercera edad sometida y están viviendo en pobreza, ¿verdad? Porque aquí se ofrecieron, ¿verdad? Te ofrecieron de que iban a estar bien, pero lo que hemos visto a la final es un enriquecimiento de los dueños de las AFP. Entonces, y es la historia en nuestro país con las cuestiones de las privatizaciones. Cuando se iniciaron las privatizaciones, se convirtieron en negocios, ¿verdad? Entonces, han querido hacer negocio con los fondos de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras acá en El Salvador. Por eso es que estamos convencidos que eso se debe de revertir. ¿Quién es el que, solo preguntémonos quién es el que está manteniendo a toda esa gente, ¿verdad? La cantidad de personas de la tercera edad que han quedado en el Seguro Social y en INPET. Si tenemos claro eso, ¿y dónde es que está la mayoría de los trabajadores y trabajadoras cotizando? Están en las AFP, ya no están en INPET, ya no están en el Seguro Social. Entonces, donde te calculan la vida después de terminar tu cantidades de años y te calculan cuántos años vas a vivir y así te dan tu fondo de pensiones, te lo devuelven. Y cuando se acaba, imagínate, te dicen a ti vas a vivir 10 años, pero vives 15, ¿quién te va a sostener esos 5 años más? ¿Verdad? Entonces, nosotros sí como miembros del Frente Social y Sindical, como con fuerza, ¿verdad? La Confederación de la Unidad de Trabajadoras y Trabajadores del Salvador, y como Magisterio Nacional también, ¿verdad? Y la Coordinadora Magisterial, que aglutina a 6 organizaciones, sí estamos convencidos que sí queremos esa reforma de pensiones. A ver, Saraí, pero entremos en materia, un par de cosas que a mí me interesan, y rescato un par de las que dijo Idalia. Por ejemplo, el argumento del gobierno para empujar esta reforma es detener el endeudamiento que se está año con año engrosando, porque no tiene el Estado para pagar las pensiones de quienes están jubilados en el Seguro Social y el INPEP. No hay, dicen. Toman dinero de los ahorros de pensiones, de las AFPs. Ahora pues ya se paga un poquito más, 3.5% de interés resultado de una resolución de la Sala Constitucional. Pero ese es uno de los principales argumentos. No podemos, tenemos que detener ese endeudamiento, dice, para poder pagar estas pensiones de esta gente, porque aparentemente el juicio de valor es que se dejó sin sostenimiento económico a ALIS y al INPEP. Eso es uno de los principales argumentos. El otro es que dicen, bueno, no me voy a robar las pensiones, no me las voy a robar, porque yo voy a, la cuenta donde va a estar esta plata, estos más de 4.000 millones, que pasarían según el cálculo que se ha hecho, seguirá siendo administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Sí, entonces, bajo esos argumentos también dicen, y no solo eso, te vamos a garantizar que te vamos a pagar una mejor pensión mínima. Entonces la gente se queda, y le vamos a bajar a las AFPs el porcentaje que cobran por administrar mis fondos. Entonces la gente dice, bueno, probablemente puede ser esto bueno. Bueno, nosotros pensamos, y no es que pensemos, se ha dicho, del presupuesto general de la Nación, únicamente un 2% está destinado para el pago de pensiones.
Esa es una irresponsabilidad y no es una irresponsabilidad de este gobierno, y eso es algo que nosotros como Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador Musiges queremos dejar claro. Nosotros no estamos en contra del gobierno en ningún momento y no somos malos sindicalistas, por el contrario, somos buenos sindicalistas, y que se acuerde el señor Cáceres y los funcionarios de gobierno que en el gobierno anterior fue el Musiges el que acompañó desde el Consejo Económico y Social la ley de la banca del desarrollo. También nosotros analizamos, discutimos, hicimos propuestas concretas y técnicas de la ley de asocios público-privados. En esa oportunidad sí fuimos buenos sindicalistas y por eso se están haciendo ya los primeros asocios público-privados. Pero decir, el sistema de pensiones está enfermo desde antes de la reforma, ¿verdad? Se hizo una mala reforma, inconsulta, en el cual el gobierno de Calderón Sol prepotentemente, porque tenía los 43 votos y siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales, no le importaron los trabajadores y hizo la reforma. Pero el hecho de que el gobierno de derecha haya hecho, y perdón la palabra, con las patas la reforma, no quiere decir que este también lo va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita hacer un diálogo. Lo que la comisión está haciendo, la Comisión de Hacienda, no es un debate técnico. Están escuchando las propuestas y con el foro de ayer el temor de muchos de nosotros es que quieran justificar ante la OIT, que ya vamos a hablar de la OIT también, y que nos diga el gobierno, porque nosotros lo hemos preguntado y no nos lo han dicho, ¿por qué has dejado fuera a la Organización Internacional del Trabajo si El Salvador es parte de la OIT? Entonces, pero la comisión de las AFP definitivamente hay que bajarla. Nosotros desde el 2010 hemos venido proponiendo como Musiges en nuestro CONATRADES, aquí hicimos una serie de propuestas de reforma, tanto al sistema de las AFP como al sistema público de pensiones, y una de las propuestas era justamente el bajar la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, dividir el seguro de sobrevivencia de la comisión y con el dinero, con el porcentaje que se le bajara a la comisión de las AFP, crear un seguro por desempleo o de cesantía, como se le pueda llamar también, a efecto de que el trabajador que quede sin empleo durante 3 meses pueda tener un salario para que le permita sobrevivir. El gobierno no está pagando lo que debe de pagar al sistema. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es agarrando dinero y pagando intereses. Es como cuando ya topaste la tarjeta de crédito, que ya no hayas que hacer y solo vas pagando la cuota mínima. Eso es lo que el gobierno está haciendo. Entonces, el problema fiscal no solamente se da por las pensiones, es por el desorden con el que se gasta. Buen punto, porque solamente quiero preguntarte algo para que Idalia nos pueda también dar una respuesta. Fíjate, vaya, el Seguro Social y el INPEP no tienen fondos para pagar las pensiones de los que están ahí. No, las reservas técnicas se agotaron. Estamos claros en eso. ¿Le corresponde a los que están en las administradoras de fondos de pensiones ayudar al gobierno a pagar ese dinero? Si es que lo estamos haciendo. No, pero por algo nos deben más de 4 mil millones de dólares. Claro, pero bueno, es un préstamo. Pero yo voy y pregunto, digamos que hasta bueno, solidario, que quienes estamos en las administradoras de fondos de pensiones ayudemos a los que están en el Seguro Social INPEP. ¿Es correcto, te parece, desde el punto de vista de ser solidarios o de alguna manera también de contribuir a esta gente que está ahí? Porque el argumento es que se quedaron sin reserva ya. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros creemos que solidarios estamos siendo los trabajadores, por algo debe el gobierno más de 4 mil millones y quiere los otros 4 mil millones que tenemos. Pero el tema aquí es que te pregunto eso, Saraí, porque hay quienes consideran que no es correcto. Es que no es correcto, definitivamente no es correcto, porque las pensiones tienen que estar financiadas por los empleadores, los trabajadores y el Estado, pero el Estado aquí no aporta nada. El Estado aquí lo que hace es agarrar el dinero que cotizamos los trabajadores
para pagar las pensiones, pero es una obligación constitucional del Estado garantizar la pensión, ¿verdad? Si hubiera un ordenamiento fiscal, si hubiera una disciplina fiscal, si en este país nos sentáramos los salvadoreños, en vez de estar peleando tanto, a hacer un pacto fiscal, la situación de las pensiones también no estaría como está. Pero más allá de eso, nosotros lo que creemos es de que la reforma es necesaria, pero no es una reforma atropellada, no un parche más que resuelva únicamente un problema fiscal. Necesitamos que se haga una comisión con expertos técnicos, con estudios actuariales y financieros en mano, para que veamos cuál es el sistema que a los salvadoreños nos conviene, porque aquí nosotros no estamos defendiendo ni a las AFP, ni a los empresarios, ni a nadie más. Estamos defendiendo nuestro propio carapacho. ¿Por qué? Porque aquí, si la reforma es mala, tú, el camarógrafo, la compañera, yo, todos vamos a tener una mala pensión o no vamos a tener pensión, que es el problema, porque el anteproyecto de ley no nos está garantizando una pensión, nos está diciendo que vamos a tener pensión siempre y cuando y sí, solo si el gobierno tenga disponibilidad. Pero aquí nunca hay disponibilidad en el gobierno, en ningún gobierno. Entonces, nadie nos está garantizando pensión. A ver, Idalia, partamos de esto, partamos de un escenario. Ustedes dicen la reforma debe de pasar, la reforma es buena, apoyamos al gobierno. Pero tomemos en consideración lo que dice Saraí. ¿Y quién te garantiza que ese dinero, pasando a un sistema de reparto, va a estar en el momento en que cuando tú, que te pasaste obligadamente, porque obviamente por eso, al igual que pasó con las AFPs, aunque hay que hacer una consideración, aunque habían ejércitos de trabajadores de las AFPs afiliándote para que te pasaras a la administradora, no era obligatorio. Tú te podías quedar en el seguro o te podías quedar en el INPEP, pero al final la gran mayoría, por lo que sea, se decidió pasar a las administradoras de fondos de pensiones. Pero voy al punto. ¿Y quién te garantiza que sí se te va a pagar la pensión mínima mejorada, aumentada un poquito, que el gobierno te está prometiendo? Bueno, decirte que yo tuve la opción de pasarme a las AFP o quedarme con INPET o con el seguro, para los menores de 36 años no fue una pregunta que nos hicieron, simplemente nos obligaron, ¿verdad? Los que tuvieron la opción de quedarse o de irse con las AFPs fue a los mayores de 36 años, para los menores sí fue una obligación. ¿Qué me va a garantizar de Exacto. que voy a recibir mi pensión y que las trabajadoras y los trabajadores van a recibir su pensión? Bueno, pues mira, lo que hicieron aquí fue desocupar, ¿verdad?, a los trabajadores activos, menores y que aportaban, y te comentaba en el segmento anterior, que aquellos que aportaban, por 6 trabajadores que estaban aportando a pensiones, había un jubilado. Entonces lo que nos garantiza es eso, que la cantidad de trabajadores que están activos son los que van a ayudar también a sostener solidariamente a aquellos que se van jubilando y a aquellos que están ya jubilados. ¿Qué pasa en este momento con el endeudamiento? Bueno, ¿por qué el Estado se está endeudando? Porque a este lado, ¿verdad?, quedaron en INPET y en el seguro, han quedado un montón, una serie de trabajadores que ya están jubilados, mayores de edad todos ellos. Y acuérdate que cuando ya uno se va aumentando en años, también viene la situación de salud, ¿verdad? Vienen de crecimiento. Y eso también aúna las necesidades de estos pensionados. En este momentito, ¿quién está ayudando a sostener? Es el Estado, ¿verdad? Se está endeudando para poder garantizarle a estas trabajadoras y trabajadores que ya están jubilados su pensión, ¿verdad? Porque precisamente fue eso, fue que sacaron a todos los trabajadores activos y se los trajeron para acá. Entonces las AFP tienen una cantidad mínima de personas jubiladas comparados con los que están en INPEC y en el seguro. Entonces, ¿Y es suficiente, esa solidaridad... ¿Y es suficiente esa plata? Digo, tenés que pagar las pensiones de los que están en el seguro y el INPEP, y tenés que ir cumpliendo con los que se vayan jubilando de las AFPs.
que tenés que meterlos también en ese grupo. Ahora, la pregunta es, ¿te ajusta la plata? ¿Es suficiente la reserva? En este momento no alcanza. Por eso también es necesario que se dé esta reforma de pensiones y que este sistema sea, como decíamos, solidario. Vaya, ¿cuántas personas en el país tienen acceso a jubilarse y a pensionarse? Simplemente los que trabajan y los que cotizan. ¿Qué va a pasar y qué es lo que va a ocurrir si continuamos así? Bueno, el Estado se va a seguir endeudando. ¿Y quiénes van a ayudar a sostener a todos esos trabajadores que ya están jubilados? Y que las AFP no le está cubriendo, sino que quedaron en el INPEX y en el seguro. Pues lo vamos a hacer todos, los que trabajan y los que no trabajan, a través de los impuestos. El campesino, la señora de la tienda, aquel vendedor por cuenta propia que está en la calle, que pagan los impuestos, déjame decirte. Porque aquí la gran mayoría somos los que pagamos impuestos. Los empleados y los trabajadores formales e informales, los campesinos, los obreros, ¿verdad? Los grandes señores acá evaden los impuestos y eso hay que comentarlo, hay que decirlo. Bueno, entonces va a caer sobre, la carga va a caer sobre los que trabajan y los que no trabajan a través de los impuestos. Por eso es importante que se dé la reforma de pensiones, para que volvamos a ese sistema que era solidario, que la gran mayoría que cotizaba, ¿verdad? 6 y uno era el jubilado, ¿verdad? En esa proporción. Esa es la solidaridad, practicar la solidaridad. ¿Qué ocurre? Y aquí también es de pensar qué ocurre con aquellas personas que están en las AFPs y les han calculado su vida, y ya se dio, ya se está dando esos casos, y que ya se les acabó su fondo de pensiones, ya lo repartieron. ¿A quién le está tocando sostener a esas personas? Sí. Al Estado también. Entonces aquí es una cuestión de que le aventamos al Estado aquella responsabilidad, ¿verdad? Pero también veamos en la otra área, el negocio redondo que están teniendo estos señores de las AFP, ¿verdad? Con el fondo de las pensiones nuestras. Y si no, solo fíjate de dónde está saliendo ese dinero para esa campaña publicitaria millonaria, digámoslo así, que están utilizando las AFP para convencer a la población de que la reforma del sistema de pensiones no sirve, no es bueno, y viene ahí una sarta de mentiras, ¿verdad? ¿De dónde está saliendo? ¿Quién está financiando esas campañas millonarias? Es interesante porque si son los fondos de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras en El Salvador, yo creo que allí es hipócrita, es inmoral también, ¿verdad? Porque quieren mantener su negocio, su estabilidad económica. A ver, par de cosas que algunos expertos dicen Saraí debe de contener la reforma. Primero, sostenibilidad. Multiplicar los fondos. Hacerlos más rentables. 3 cosas que dicen que sin esos 3 elementos es imposible que esta reforma de pensiones funcione. Amén de lo que yo creo es bueno que dice Dalia Zúñiga que pues hay que ser solidarios. Y un sistema de reparto, el espíritu es la solidaridad. Pero el problema es que insisto, expertos en materia económica, con la situación fiscal del país, es imposible. Es imposible que si no vas más allá de lo que pretendes hacer en este momento, te vaya a funcionar una reforma como tal. Es que debemos de separar el tema de las pensiones del tema fiscal, porque ese es el engaño más grande que tenemos, que nos ponemos a pelear si el gobierno tiene dinero, si el gobierno no tiene dinero, si yo lo pago, si yo no lo pago. Con los impuestos. Es que aquí nosotros, todos los que trabajamos, todos los que compramos, y todos los que declaramos renta o compramos con el IVA, nosotros mantenemos al Estado. Los funcionarios no hacen nada sino más que gastarse el dinero. Los que trabajamos y pagamos todas las cuentas del Estado somos nosotros, para empezar. Para seguir, el tema de pensiones no es un tema fiscal. Tiene implicaciones fiscales, está complicada la situación. Nosotros no estamos diciendo que no. Pero el tema de pensiones se tiene que ver desde la óptica
de que los trabajadores que laboramos toda nuestra vida necesitamos tener en nuestra vejez seguridad. Seguridad de que vamos a tener una vejez digna y no una vejez en la que nos va a tocar andar pidiendo limosna. Ese es el objetivo. La reforma, insisto, lo que la compañera dice, hay que ser solidario, tiene que buscarse la solidaridad en la reforma, tiene que ser sostenible en el tiempo, no puede ser que sigamos sobreviviendo de las finanzas, del endeudamiento del gobierno para pagarlo. Tenemos que tener un sistema que sea rentable, ¿verdad? Que conlleve a que, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con el 3.5% porque creemos que se puede obtener en otras inversiones más cantidad de dinero, lo cual implicaría también tener mejores pensiones, porque uno de los problemas de las bajas pensiones son los malos salarios, porque los empresarios son tacaños y no les gusta aumentar los salarios, pero también es la baja rentabilidad, ¿verdad? La baja rentabilidad que es lo que yo te decía. De los fondos, lo que te lleva es a que tu fondo personal no se te incremente. Los fondos en la reforma de pensiones anterior no se nos confiscaron, por el contrario, cada quien tiene una cuenta individual. Se nos van a confiscar en el caso de que pasen los fondos de pensiones al gobierno. Y si bien es cierto, en la reforma pasada nos obligaron a los menores de 36 años a pasarnos a las AFP, ahora también esta reforma nos está condenando, nos está obligando a todos los trabajadores que devengamos menos de $504 a pasarlos con el gobierno. Entonces, es una cuestión de doble moral, de doble discurso. Y aquí lo que nosotros pensamos es, la reforma atropellada no nos sirve de nada. Necesitamos una reforma que conlleve un proceso de diálogo, que conlleve la participación real de la OIT, porque a la OIT la invitaron a una reunión en la Secretaría Técnica, le hablaron de la propuesta que querían hacer a la reforma de pensiones. Bueno, también a Carmelo Mesa. Pero lo sorprendente es que, según lo que dijo ayer la diputada Ana Vilma Escobar, que a este técnico experto lo dejaron fuera en temas previsionales, también, pero de alguna manera por el hecho de que el posicionamiento es que es inconclusa. O sea, en realidad, empujar una reforma de pensiones de este tipo no va a ayudar a solventar el problema, que es lo que les ha dicho este experto en materia previsional. Y es que el problema es que el gobierno no quiere escuchar, ¿verdad? Oye, pero no escucha, porque a la gente de la OIT, por ejemplo, según tenemos conocimiento, le negaron la información que ellos solicitaron y vinieron expertos de la OIT en el tema de pensiones. Pidieron información, pidieron los últimos estudios actuariales, pidieron todos los diagnósticos que se habían hecho y acceso a las bases de datos, que es muy importante. Y no se las dieron, no se las quisieron dar. Teníamos más información nosotros de la que se había filtrado que la que el gobierno le dio a la OIT. Entonces eso preocupa. ¿Por qué? Porque la OIT ha estado insistiendo, y los trabajadores hemos estado insistiendo, en la ratificación del convenio 102 de la OIT, que es el que debe sustentar para nosotros poder hacer una reforma que beneficie realmente a los trabajadores y que nos permita tener una pensión digna. El primer paso que el Estado salvadoreño debe y está obligado a dar es ratificar el convenio 102 de la OIT. ¿Por qué no quieren ratificar el convenio 102 de la OIT? Esa es la pregunta. ¿Por qué no invitar a la OIT? Si la reforma es tan buena, si la reforma lo que conlleva es el solventar el problema de cobertura, si lo que conlleva es una pensión más digna, una pensión mejor, ¿por qué dejar fuera a la OIT? ¿Por qué no querer hacer un diagnóstico consensuado con todos los sectores? ¿Por qué no hacer una mesa donde estén los trabajadores, el gobierno, los empresarios,
los centros de pensamiento y sentarnos a debatir artículo por artículo, porque aquí, en esta reforma, que fue presumo que es la última versión, es el documento que nos dieron ayer, esto es un parche nada más. Si te pones a comparar, son pocos los artículos que ellos están sustituyendo de la ley de las AFPs. Entonces, no es realmente una profunda reforma. Pero sí está incluido el de bajar la comisión a las el de bajar la ¿verdad? comisión a las administradoras, sí está, y eso nosotros lo celebramos, pero no dice que ese dinero se va a destinar para el seguro de desempleo. No lo dice. Y que nosotros creemos que en El Salvador, yo le pregunto a todos los trabajadores, cuando uno se queda sin trabajo, ¿sería excelente o no que tuviéramos un seguro por desempleo? Sí. Sí, debería de ser así, porque te quedas en el aire. ¿Sí? Y pues las cuentas no paran, ¿verdad? Los bancos no paran de cobrarte y los acreedores igual, ¿verdad? Y es complicadísimo. Exacto. Es complicadísimo. Vamos a ir, y Dalia, te devuelvo la palabra cuando regresamos de la pausa. Vamos a entrar al tema de lo que han advertido algunos juristas. La ley tiene vicios de inconstitucionalidad, es confiscatoria. Se advierten que si los diputados este jueves aprueban esto, se va a ir a la sala de lo constitucional para que intervenga en este tema en particular. Pero insistir en un escenario como tal, ¿qué debe de contener? ¿Qué debe de contener? Si esta reforma es se queda corta, ¿qué debe de contener? Vaya. Solventar el problema de lo que al menos en este momento está, que es ya no seguir endeudándose, el gobierno no seguir endeudándose, que es lo primero. Pero ¿cómo pasas más allá? ¿Cómo pasas más allá en sentido de que no tengas que venir dentro de 2 años a decir, se acabaron nuevamente las reservas y hoy qué hacemos? Y el dinero que pasamos, pues quién sabe. Hay un artículo por ahí también, y no sé si tú, Saraí, nos puedes ayudar, que dice que se te va a pagar tu pensión si existe disponibilidad, que es un artículo que han cuestionado muchísimo, si existe la disponibilidad del dinero de parte del Ministerio de Hacienda. Pero tú nos indicas al regresar de la pausa. Vamos a la pausa, y Dalia, te dejo planteado lo que ya te digo para que puedas tú ayudarnos con tus ideas a poder ampliar un poquito más sobre esta discusión que estamos teniendo en el tema de la probable aprobación el próximo jueves. Bueno, el FMLN ha dicho que no pretenden pasarla, pero en la Asamblea Legislativa todo es incierto y cualquier cosa puede pasar. Y si tienen los votos, pues por supuesto que lo van a aprobar. El foro de ayer incluyó a muchísimas personas participaron y dieron sus puntos de vista. Creo que muchos más en contra que a favor de lo que pudiese pasar en el próximo. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso. Y Dalia, te devuelvo la palabra, más bien dicho, para que podamos ir viendo un poco de las ideas que ha planteado Saraí sobre el sistema que más nos conviene. Entrar en materia de que no nos quedemos cortos con lo que aprobemos y de que todos quedemos conformes. Obviamente, en una situación tan crucial como la que se pretende aprobar, no todos van a quedar conformes, pero de buscar la manera de que por lo menos estén garantizados los fondos de las personas que van a pasar al sistema de reparto, que son, entiendo yo, hasta los que coticen hasta 2 salarios mínimos como tal. A ver, Ida. Así. Bueno, uno de los marcos de la reforma de pensiones es la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces el sistema de pensiones, el sistema mixto,
bueno, los que ganan 2 salarios mínimos van a quedar en esta caja estatal, y los que se gane un poquito más, ¿verdad?, de los 2 salarios mínimos son los que van a cotizar en las AFP, ¿verdad? Entonces las AFP siempre van a mantenerse, ¿verdad?, vigentes. Pero lo que va a garantizar esa sostenibilidad es, como repito, ¿verdad?, ahí están los trabajadores que están cotizando, pero que va a ser solidario con el que ya está jubilado. Eso nos va a dar la garantía de mantenernos sostenibles financieramente. Y por otro lado, ¿qué debe de contener esta reforma de pensiones? ¿Qué es lo que va a evitar? Va a evitar a que se siga endeudando el Estado con esta gran cantidad de personas que tienen en este momento la carga, ¿verdad?, de estarla sosteniendo. Y por lo tanto también, esto va a garantizar también que las AFP nos están cobrando una administración. Sí, es una comisión por una administración. Comisión por administración. Eso también va a disminuir, y lo que nosotros queremos también que esa disminución se dé, y que eso que es ganancia para las AFP ahora, porque estábamos viendo que eran cerca de 210 millones de dólares mensuales que ellos perciben de ganancias por administrar nuestras pensiones. Bueno, que ya no sirvan de ganancia para ellos y para enriquecerlos, ¿verdad?, los dueños de las AFP, sino que sirva para aumentar esas comisiones de los trabajadores y las trabajadoras. Disminuir esa comisión por la administración, por administrar nuestros fondos. Entonces lo que viene es a garantizar la estabilidad precisamente. Lo que se tenía, bueno, en años antes de la reforma de pensiones, no estaba esa preocupación que si va a existir fondos o no van a existir fondos para los jubilados. Nunca vimos la crisis que se hubieran desatado. En este momento sí hay crisis, porque si nosotros vamos y preguntamos a aquellos jubilados, sí están viviendo en crisis. Y aquellos que están en las AFPs y que ya se les acabaron sus fondos, han entrado en crisis. Y por eso, ¿y qué es lo que hacen las AFP? Enviarlos al Estado, que el Estado los mantenga y los sostenga. Entonces, eso es lo que viene a garantizar, ¿verdad? Y si estamos por el sistema de reforma mixto, ¿verdad?, aquellos que ganan 2 salarios mínimos, que se quedan en la caja estatal, y los que tienen más de los 2 salarios mínimos como salario, ¿verdad?, ellos van a estar en las AFP, y entonces ahí viene esa situación, ¿verdad?, de que el que gana más también va a tener un poquito más de cantidad para su pensión. Entonces, pero también se abre la posibilidad y la esperanza de que aquellas personas que no cotizan, ¿verdad?, estamos hablando de los vendedores por cuenta propia, las señoras, y en este caso es un sector, fíjate que es una gran cantidad de mujeres que están ahí en esos sectores, mujeres jefas de hogar que están sosteniendo. ¿Y qué pasa con estas personas? Cuando, bueno, yo me encuentro con señoras que tienen más de 70 años y que siguen vendiendo en las calles, están en los mercados, y cuando ellos no tienen el derecho a jubilarse, a pensionarse. ¿Esta reforma les da la posibilidad de cotizar? Hay una esperanza y una posibilidad de que también ellos puedan cotizar. Espérate. Es que este es buen punto. Yo entiendo que no van a cotizar. Lo que van a tener es derecho a una pensión básica. Una pensión básica. No, ahí? El artículo 9 que se reforma, habla en el inciso segundo que los trabajadores agrícolas domésticos serán incorporados al sistema mixto de acuerdo a las condiciones, peculiaridades de su trabajo. Para su afiliación se dictará un reglamento especial. Esto ya no es nada nuevo, esto está ya en la ley de las AFP, y es una de las cosas por las que nosotros planteamos que se debe hacer despacio la reforma. Para nosotros es un tema tan vital e importante como trabajadores, el tema de la ampliación de la cobertura, que no debe dejarse al arbitrio de que se haga a través de un reglamento, porque han pasado todos estos años desde que se hizo la reforma de las AFP y todavía no se ha hecho el reglamento. Nosotros lo que consideramos es que debe quedar establecido por ley la obligatoriedad
de la afiliación. En este momento ya podría... O sea, te afilias y tenés posibilidad de cotizar. De afiliarse y cotizar. En este momento, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros como MUSIGES hemos venido planteando es que los profesionales que ejercen lo que nosotros llamamos la profesión liberal, los abogados, ingenieros, arquitectos, toda esa gente que es profesional independiente e incluso gente que se dedica al comercio y que tiene posibilidades en lo individual de afiliarse al Seguro Social y poder cotizar al sistema de pensiones, debería ser obligatorio el que lo hagan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que labora toda su vida productiva, pero que cuando ya está viejo va al sistema público al que le paguen una pensión y no coticé no porque no podía, sino que porque no quería. Entonces esa gente también hay que buscar mecanismos para que lo haga e ir también incorporando a los trabajadores agrícolas y a las trabajadoras domésticas paulatinamente bajo regímenes especiales. ¿Por qué? Porque los salarios de estas compañeras son tan bajos que no les permiten cotizar. Si no las afilian al seguro, mucho menos las van a querer afiliar a las AFP. Esto debe ser una obligación. El aseguramiento de las trabajadoras domésticas y la cotización de las AFP también debe ser una obligación. ¿Por qué? Porque de lo contrario esta gente es la que va a parar para la pensión. Porque no es lo mismo que yo haya trabajado toda mi vida y que no me alcance el fondo que tenga y el gobierno asuma la continuidad de mi pensión con la pensión que se le está dando actualmente a los adultos mayores. Son dos cosas totalmente diferentes. Que es la pensión básica universal y que es diferente a la pensión mínima. A la pensión. A ver. Pero también yo quería mencionar de que esta es una esperanza para todas aquellas personas, ¿verdad? Y que no se les dice, ahorita esto se está dejando por ahí, pero también una esperanza para que coticen las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia, los campesinos, ¿verdad? Como decía aquí también ella, aquellos abogados, los ingenieros, los arquitectos que trabajan por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, pero fíjate bien, Saraí mencionó algo y que es muy importante y yo voy a rescatar. Aquí hay un pago de salario mínimo bajo. Sí. Y con estos salarios mínimos, el trabajador está cotizando muy poco. Cuando venga a pensionarse, bueno, su pensión va a ser reducida. Por eso también nosotros como organización social, como movimiento social, como parte de Frente Social y Sindical, la Confuerza, hemos llegado a la conclusión de que los salarios mínimos acá en El Salvador deben aumentarse sustancialmente para garantizar también, si tenemos un salario mínimo justo y digno, vamos a tener que esos trabajadores van a tener una pensión digna también en el futuro. Entonces, y no tanto, también por eso es una de nuestras luchas, ¿verdad? Que el aumento al salario mínimo. Y ahora que estamos previos a celebrar el 1 de mayo, lo seguimos diciendo. Es necesario, ¿verdad? Que ese salario mínimo sea incrementado justamente, no esos 11 centavos diarios que le quieren aumentar, ¿verdad? Con eso, mira, yo como maestra, como trabajadora de la educación, nosotros tratamos con los niños de los obreros, los niños de los campesinos, los hijos de los policías, bueno, también hijos de los empleados públicos, hay de todo, pero sí vemos aquella necesidad del incremento al salario mínimo, ¿verdad? Ese incremento es justo. Mira, solo te cuento una experiencia. Y te estoy comentando antes de que hubiera esta ayuda a las escuelas de la comida escolar, de los paquetes escolares, ¿verdad? Donde se nos dotan por 7 clases de alimentos a las escuelas para que con solidaridad se le dé el 20% de alimentación a las niñas y a los niños. Se les dan un par de zapatos, 2 uniformes, el paquete escolar. Entonces, antes de eso, del 2009, yo tengo la experiencia de que yo era la encargada del botiquín de la escuela donde laboro, como maestra, como docente. Y fíjate de que el gasto de pastillas para el dolor de cabeza era exagerado con los niños.
Los días lunes los formábamos para realizar el lunes cívico y los niños se nos desmayaban. Y bueno, ¿y esa debilidad a qué corresponde? Bueno, corresponde a que mamá y papá, o solo la mamá quizás en su hogar, envía a sus hijos a la escuela sin desayunar y posiblemente se acostaron sin cenar. Y pensando en el caso de una trabajadora de la maquila, ¿verdad? Que no le ajusta para lograr llegar hasta el final de la quincena. Y no se diga a los que les pagan cada mes. Entonces, sí, nosotros como magisterio, sí lo vemos, esa carencia de nuestros niños y de nuestras niñas, que ha venido a colaborar grandemente la ayuda del Estado a través de los paquetes escolares. Es cierto que se le da el 20% de la alimentación a nuestros niños y a nuestras niñas, pero ¿de dónde provienen estos niños? ¿De qué hogares provienen? Vienen de la clase, los que atendemos en las escuelas públicas, vienen los hijos de los obreros, las hijas de las campesinas, de los campesinos, ¿verdad? Con unas carencias. Y nosotros sí podemos ver. Ahora la pregunta, ¿y será posible de que una familia de 5 personas, donde un trabajador, donde el papá o la mamá es la que trabaja, con el salario mínimo que ahora se tiene, logra sobrevivir un mes? Yo pregunto eso. Y también tiene conexión con esto de las pensiones. Pues mira, aquí son dos cosas que van a la par, ¿verdad? Por un lado, reformar el sistema que es voraz, como está así, es voraz para los trabajadores y las trabajadoras, pero por el otro lado, debemos también incrementar el salario de las y los trabajadores, el salario mínimo. Saraí, se debe de incrementar. Pero en realidad, tiene algo de razón Idalia cuando dice que un mejor salario mínimo pudiese ser que mejore el nivel de pensiones, pero apenas solamente una de las fuentes, ¿verdad? Sí, ¿Qué otras proponen ustedes? Como yo lo dije anteriormente, el tema salarial es un tema vital para que tengamos una pensión digna al final. Los bajos salarios aquí, ya lo decía anteriormente, repito, no permiten que el nivel de la pensión sea alta, pero también está el tema de la rentabilidad. Y el tema aquí es de que no solamente tenemos que ver el tema salarial de los que estamos ya cotizando al sistema. El aumento del salario mínimo es vital para todos, pero también hay que hacer una política salarial que conlleve a que todos los trabajadores recibamos el 1 de enero de cada año un ajuste a nuestros salarios, independientemente si ganemos el mínimo o no. El aumento del salario mínimo debe tratarse como tal, pero los ajustes salariales son los que se deben hacer tomando en cuenta la inflación. ¿Por qué? Porque aquí los bajos salarios no son solo para el salario mínimo, los que devengan el salario mínimo, que según lo que planteaba la ministra de Trabajo son alrededor de 35,000 o 40,000 personas únicamente las que devengan el salario mínimo. Pero entonces, si somos más de 700,000 los que cotizamos al sistema, ¿qué pasa con todos los demás que ganamos? Que no somos esos 40,000, pues. Por eso debería de estar preocupado el gobierno, porque se vea cómo se le mejoran los salarios. Porque si 1 centavo más del mínimo ganas, sí, no te aumenta. Entonces, aquí el tema es que también hay que generar políticas para la creación de empleo decente. ¿Por qué? Porque también solo el 23% de la población económicamente activa cotizamos al sistema de pensiones. El resto de trabajadores están en la informalidad, ¿verdad? Sobreviviendo al día a día, en la rebusca, en la cachada, pues, ¿verdad? Entonces, ahora, a toda esa gente hay que buscarle una solución de empleo. Pero vaya, digamos que no les puedes dar empleo a todos los que están en lo informal, pero estás buscando a través de esta reforma incluirlos dentro de la posibilidad de que coticen. Aunque, como tú dijiste, en las AFPs no los afilian porque no hay un reglamento que lo... Exacto, y además no tienen, por decir algo, un mínimo de ingresos mensuales. Es como variable. Pero, de todas maneras,
sí estás buscando un mecanismo de poder incluir a los informales, aunque no les puedes dar, aunque lo ideal sería que les dieras un empleo formal, ¿verdad? Es que el tema de los informales es vital que esta gente pueda cotizar tanto al sistema de pensiones como a la seguridad social, porque esta gente, hay unos que ya ni van al Hospital Rosales, ¿verdad? Sino que se compran una pastilla en la calle los pobres o ellos mismos se automedican porque no tienen ni siquiera para ir al Hospital Rosales. Pero el tema aquí es no la afiliación per se, porque afiliados habemos más de 2 millones al sistema, pero cotizantes activos somos menos. Entonces, aquí es como desde el Estado, desde la reforma que hagamos de manera consensuada a través de un diálogo social técnico, podamos garantizar que estas personas puedan cotizar al sistema dependiendo de los ingresos que tengan, pero también cómo vamos a garantizar a través del diálogo social la generación de empleo masivo, de empleo para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes en este país no están encontrando trabajo, no hay oportunidades de trabajo, y de que los jóvenes ingresen al mercado laboral depende que los viejos que ya vamos de salida, que ya estamos con un pie casi afuera ya para entrar al sistema para ir a pensionarnos, podamos tener una buena pensión. Si los jóvenes no empiezan a cotizar pronto, el sistema va a ser insostenible, cualquier sistema va a ser insostenible. 2 puntos, Saraí, antes de irme a la pausa, que se analizaron ayer en el foro: confiscación y vicios de inconstitucionalidad, tal y como está la propuesta. ¿Tú te casas con esos conceptos? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que se está violando el derecho a la propiedad privada que yo tengo de mi cuenta individual, ¿verdad? Eso es un tema bien complicado. Ayer, al llevarte esos fondos privados a, digamos que a la administración pública. Al Estado confiscarme esos fondos, se vulnera mi derecho de propiedad. Y el tema aquí es de que a mí no me están pidiendo permiso para hacerlo, ¿verdad? No es una expropiación, porque en la expropiación hay una retribución que el Estado te da cuando dice que X o Y bien de la persona es de interés público. Pero en este caso no nos están dando nada, nos están dando algo incierto. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Porque, por ejemplo, en el artículo 232D del anteproyecto de reforma, que se titula Monto de la pensión fija, dice que las pensiones de vejez, invalidez total e invalidez parcial serán establecidas anualmente por el Ministerio de Hacienda en la Ley General del Presupuesto, tomando en cuenta la variación relativa del índice de precios al consumidor, y aquí está lo peligroso, y los recursos disponibles del gobierno central, conforme a la metodología que se establezca en la normativa técnica pertinente. Entonces, aquí lo que nos están dando es una promesa, ¿verdad? No es un hecho cierto. Lo cierto que yo tengo es que tengo mi cuenta individual y que cada uno de los trabajadores la puede tener, y que esa cuenta individual, si bien es cierto, no tengo la disponibilidad inmediata de los recursos, pero sí se podría decir que es un tipo de depósito a plazos, que el plazo para que yo haga uso de esos recursos, ¿cuál es? Cuando yo me pensione, ¿verdad? Pero es mío. Y yo sé si tengo interés, si no tengo interés o qué. Pero en este caso a mí me están prometiendo una pensión, pero me dicen que me la van que es incierta. Ahorita es de $207 la que me están prometiendo, pero me dicen que me la van a revalorizar dependiendo de los recursos disponibles del gobierno central. Entonces, como el gobierno aquí nunca tiene dinero, el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de educación para nosotros no debería de ser tan bajo como es. Los maestros deberían de estar bien pagados, y por cierto, los maestros deberían de ser uno de los sectores a los que nosotros hemos propuesto como MUSIGE que no se pensionen con 30 años de servicio. Aquí la compañera que trabaja todos los días cuidando niños, con el estrés que manejan, puede decir, esta gente debería de pensionarse con máximo 20 años de servicio, si no es que regresar a los 15 años. ¿Por qué? Porque es el día a día de estar cuidando a los niños. La gente de la policía,
que tiene ese estrés, los trabajadores de los hospitales que tienen contacto con tantas enfermedades. Entonces, todas esas cosas las deberíamos de discutir. Y sí, definitivamente es inconstitucional, y hay un problema más grande en el que los diputados que quieran votar el jueves deben estar conscientes de que si ellos, a sabiendas de que la reforma que van a hacer es inconstitucional, la hacen, ellos no se les va a decir, bueno, me equivoqué y si la sala dice que es inconstitucional se revierte. No, porque como ellos ya tenían conocimiento, las costas de esa reforma las van a tener que pagar ellos con su peculio personal. No es que el Estado va a pagar, son ellos, y es una deuda imprescriptible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a tener que ver de dónde sacan los 43 diputados, los más de 8,000 millones que son del fondo de pensiones, y a saber hasta cuántas generaciones les va a alcanzar. Entonces, que tengan mucho cuidado, porque nosotros no estamos diciendo que no se necesite la reforma. La reforma es urgente. Lo que nosotros cuestionamos es el método atropellado y que quieren únicamente resolver un hoyo fiscal y no hacer una reforma integral que conlleve a que los salvadoreños tengamos un sistema de pensiones digno. Lo que estás diciendo es que tiene relación con la Constitución de la República. El diputado que vote por un acto de confiscar propiedad privada responderá de manera personal por su patrimonio. Es lo que han advertido también algunos personeros de FUSAD. Idalia, inconstitucional y confiscatoria. Mire, la confiscación se dio en 1998. ¿Verdad? Reformar las pensiones, así como están, esta reforma se tiene que dar, ¿verdad? Porque ya entró en crisis y esta situación. Entonces, y corre peligro los trabajadores que todavía están en las AFP. Solo el caso de un trabajador, ¿qué pasa cuando se dejó de elaborar? Las AFP, ¿qué pasa? ¿Le devuelve el dinero? No se le devuelve en este momento, ¿verdad? Sino que ahí tienen que pasar años y le dice, bueno, a usted le faltan 10 años para terminar y tener su edad para que se pueda pensionar. Y ahí está, y la administradora le está cobrando mes a mes hasta que se acaba, ¿verdad? Ese fondito de ese trabajador. Entonces, son cosas y son detalles que nos hacen ver que así como se encuentra en el sistema de pensiones, deben de ser transformados y reformados. Otra cuestión que se está mencionando bastante y hay que tener cuidado. Nos están casando con decir que nos van a dar $207. Ay, no, mira, aquí ese es el mínimo, ¿verdad? Es la pensión mínima. Y a los que, ¿a quién es pero acuérdate que si se ganan más de 2 salarios mínimos y el resto va a un fondo de pensiones, el trabajador no se va a jubilar con $207. Ese es el mínimo. Y nos están casando y nos están metiendo que todos los trabajadores, con eso nos vamos a quedar. Y claro, eso asusta a cualquiera. Y dice, no, entonces, porque fíjate que son detalles que amañados, que esta propaganda amañada que están realizando ahorita los dueños de las AFPs, de estar mencionando eso de que te va a quedar $207, pero si vos ganas 600 y te quieres jubilar, va a decir, no, con eso no voy a poder sobrevivir. No, pero entonces pero que la reforma no se... Espérate, Idalia, pero la propaganda del gobierno, que también está haciendo una propaganda en la televisión y en los principales medios, habla de una pensión arriba de los $207. Sí, arriba. Oye, pero siempre y cuando devengues más de los $504. Pero aquí el problema es... Pero si tenés un salario mínimo, esa va a ser tu pensión. O sea, mira, aquí hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado de verdad. Sí. Y tú me acabas de decir, porque tú estabas diciendo algo, que nos casáramos y que va a ser para todos los 207. No, por eso, pero una palabrita la reforma a quien perjudica la reforma realmente es a los que devengamos hasta $504. ¿Por qué? Porque a eso sí nos están ofreciendo llevarse todo el dinero, porque ahí sí se llevan el 100% del dinero lo que para el gobierno, en 1998, o sea, hay que estar reforma. La otra cuestión es de que nos van a dar los $207. Si los que salen bien con la reforma son los que ganan más de $504. ¿Por qué? Porque esos van a cotizar con base a los 2 salarios mínimos con el gobierno
pero van a seguir cotizando con las AFP, y de ese monto que les quede ahí, porque de ellos tampoco va a pasar el 100% para el gobierno. De ese monto ellos van a seguir teniendo rentabilidad, mientras que los que devengamos menos, ya no. Y aquí yo no estoy mintiendo, yo lo que estoy diciendo, aquí está es el artículo 232D, donde claramente se dice que la pensión se va a revalorizar año con año, pero que va a depender de la disponibilidad del gobierno. Pero en la publicidad se dice que son 240 y algo, lo mínimo que te va a pagar. Pero porque gana más de $500 la profesora a la que están sacando. O sea, ella va a tener esa pensión, no porque se va a quedar en el sistema público, sino que porque una parte le va a pagar de la pensión el Estado y la otra parte se la va a pagar las AFP. Nosotros tuvimos una asamblea el viernes, el domingo allá en San Miguel, CITES, ¿verdad? Y analizamos esta situación y una campaña, en este caso es sucia, y hasta un pronunciamiento de parte del magisterio de estar lanzando este tipo de campañas que vienen a confundir a la población. Y bueno, y le dices a un maestro que después de algunos, fíjate que se jubilan no con 30 años. Tenemos casos de maestras y maestros que se han jubilado con 35 años, ¿verdad? Y sabemos que a ellos no les va a quedar una pensión de $207, pero eso es ¿Es más, según tú? Sí, claro. Entonces, pero mira, aquí tenemos una campaña pero analicemos el artículo. O sea, la promesa del gobierno es que te la va a revalorizar, pero depende de tu salario también. No sé si el salario, Saraí, es más bien de la disponibilidad de fondos de parte del gobierno. Es que ellos están ofreciendo una pensión de $207, y lo que dice aquí, porque no es invento nuestro, una cosa es el discurso y otra cosa es el papelito, y lo que dice el papelito aquí, que es lo que vale, que es lo que los diputados quieren aprobar, el papelito lo que dice es que nos van a revalorizar la pensión, la revalorización que quiere decir que nos la van a subir, siempre y cuando haya disponibilidad en el Estado. Y aquí todos los salvadoreños sabemos que disponibilidad en el Estado pero lo mínimo que te van a dar son 207. Son $207. Mira, fíjate que veíamos una situación con los compañeros que se nos han jubilado con las AFPs y los compañeros que se nos han jubilado con IMPET, porque todavía hay compañeros que están ahí. El monto de los compañeros que se han jubilado con IMPET es mucho más alto que los que se han jubilado con las AFP. Entonces, ahorita, ¿qué te digo? Hay compañeros que se quedaron, gracias a Dios, se quedaron con IMPET y le dan gracias a Dios y que ese sistema sí funcionaba. Y la preocupación está con los que estamos todavía en las AFP. Entonces, ¿qué cantidad más recibe uno que está con IMPET que el que está con la administradora? Parece que está sobre $30 más de lo que ganaba. Entonces, nosotros sí vemos esa situación. Entonces aquí vemos, mira, es que esta situación de la reforma de pensiones atrás está una gran cantidad de intereses económicos. Y esos intereses económicos son los que nos están bombardeando, ¿verdad?, a través de los medios y a través de tanta gente. Bueno, y en este caso el tema es confundir a la población para que digan, no, que no se reforme, que quede así como está. Pero el sistema de pensiones así como está es, como te dijera, es voraz con la clase trabajadora. Es voraz con la clase trabajadora. Inhumano, porque aquí lo que ha habido, y hay que mencionarlo, es una privatización. ¿Verdad? Y hay una privatización. Y si aquí vamos a defender a la clase trabajadora, bueno, pongámonos del lado de la clase trabajadora y luchemos por ella, ¿verdad? Entonces, yo menciono esto. Luchemos también por el aumento, el incremento al salario mínimo y un llamado al Consejo del Salario Mínimo. Los que están ahí, que luchen, ¿verdad? Y que, bueno, que se le incremente sustancialmente ese salario mínimo para asegurar que los trabajadores también se jubilen con una pensión digna, ¿verdad? Y lo otro, que como magisterio, venimos acá y como Confuerza, porque soy miembro de la Confuerza y de Educación Sindical, ahí representamos en la Confuerza, y a la mujer la represento en la FESIPAES, ¿verdad? Un sector bastante importante en la población salvadoreña. Somos más del 50% de mujeres en El Salvador. Y fíjate que las AFP, y te lo menciono, las AFP le dan menos
de pensión a las mujeres. Entonces también garantizamos que eso sea, se está garantizando con esta reforma de pensiones, que la mujer sea equitativo con la pensión del hombre, ¿verdad? Entonces nosotros sí apoyamos la reforma de las pensiones, sí lo apoyamos. Que se debe de analizar, lo estamos haciendo con los diferentes sectores. Y fíjate que algo que sí que estamos proponiendo también, que cuando el sistema se dé, es que el trabajador al momento que llegue a jubilarse, es una propuesta que se ha hecho como Frente Social y Sindical, que ya se llegó su tiempo para jubilarse, de que sea una cuestión dinámica, ¿verdad? Así como cuando vas a sacar tu pasaporte, es algo que es rápido, ¿verdad? Entonces que no tenga que andar, y en el caso del magisterio tenemos que andar en las escuelas, revisando en qué año comenzaste a laborar, y en el caso de los maestros y las maestras tenemos esa situación que cambiamos, ¿verdad? Cambiamos de centros escolares, algunos a 6, 5 centros escolares, acercándonos más a nuestras casas, y ahí se tiene que andar, ¿verdad? Los maestros y las maestras que se quieren jubilar, buscando el tiempo para donde estuvieron, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo eso, que ya el trabajador se le avise, que se tenga más ordenado y digitado, y que el mismo sistema te avise cuando ya llegó tu tiempo para jubilarte. Voy a ir a la pausa comercial y voy a abrir el teléfono para escuchar a los amigos televidentes en el segmento de Opinión Ciudadana. Pausa comercial, rápido regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, vamos al segmento de Opinión Ciudadana 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Voy a recibir un par de llamados porque ya estamos casi que en la recta final. Tenemos apenas 10 minutos por delante para poder recibir sus comentarios al 22630023 y 22649179 en el segmento de Opinión Ciudadana. Vamos a recibir el primer llamado de la mañana. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Aquí, San Salvador, José. Adelante. A través de la entrevista, tú le preguntaste al inicio, empezando la entrevista, la señorita encargada del sindicato del extremo derecho de la pantalla. Idalia Zúñiga. Idalia, se me ha ido el nombre. Le preguntaste en base a qué argumentos apoyan la reforma de pensión que propone el gobierno. Y yo lo que he oído y lo que he visto, he estado viendo ahí, es que lo único que te hace es justificar todo lo malo que las AFP han hecho. Entonces, el argumento es que por revancha es que se apoya esto, porque después, últimamente se ha quejado de muchas cosas deficientes que hay, que este gobierno ha tenido control de arreglarlas, pero no las ha hecho. Entonces, en base a qué les apoya, yo quisiera que realmente te respondiera la pregunta y me respondiera, por favor, cuál es el argumento, cuál es la base. Nos van a mejorar la pensión, esto y esto es la ventaja, porque no lo ha hecho. Un gusto, gracias. Bien, gracias, sí. El tema de las administradoras de fondos de pensiones es complejo. Nadie está diciendo que sean organizaciones de obra de la caridad, ¿vea? No lo son. Son privados y es un negocio. Y lo que están buscando los dueños de estos negocios es tener la mayor rentabilidad posible, ¿verdad? Por eso es que dentro de la reforma se está planteando que se le baje un poco la comisión por la administración de tu cuenta individual. Correcto. Pero él está preguntando claramente por qué es que ustedes o bajo qué argumentos ustedes están apoyando la reforma, porque le parecía a él que más bien lo que están haciendo es atacando el tema de las AFP. Permíteme, solo voy a recibir otro llamado. Sí. Buenos días, su comentario, ¿dónde nos llama? Hola, buenos días, caballero. ¿De dónde me llama, amigo? De San Miguel. Adelante. Fíjese que ¿cómo se llama?
cabal, lo que decía el televidente anterior, que por ejemplo ella no tiene fundamento, no tiene argumentos, esta señora. La señora de blanco sí ve y se ve que maneja un poco el tema. Y lo que yo quiero decirles es esto, miren, el Estado no genera herencia. Y si nos aumenta la edad de aquí unos 3 o 4 años, cuando llegue otro gobierno, va a ser el acabose y se va a legalizar la confiscación que nos están haciendo de nuestros bienes ahorita. ¿Por qué razón? El Estado no genera herencia. Es decir, que si tú te pensionas con el Estado y ya no hay alguien con derecho a pensión, entonces todo ese dinero le queda al Estado. Y lo que yo tengo ahorrado en la AFP, yo sé que mi hija o mis hijos lo van a utilizar, les va a quedar como herencia eso. Lo heredan. El Estado no genera herencia, señores. Ahí se va a legalizar este robo que nos quieren hacer este gobierno. Y eso no lo sabe la gente. Después lo que lo van a hacer es incrementar la edad. Imagínense, yo de hombre, el índice de mortalidad ahorita anda por 65 años. De 65 años me voy a morir. Me voy a pensionar y me voy a morir ese año. ¿A quién le va a quedar ese dinero? Al Estado, hombre. Ahí se va a legalizar este robo que quieren hacer. Y este no es un problema de pensión, sino que es un problema fiscal, como ya lo reconoció el ministro de Hacienda. Muy bien. Solamente, gracias. Gracias, muy amable. Este punto es muy importante porque entra en el escenario de lo que pudiese en teoría pasar. Y dice él, el Estado no genera herencia, dice. O sea, ese dinero, si falleció el trabajador, no pasa a otras manos. En el caso del administrador de pensiones, sí, ¿verdad? Voy a un llamado más, Sara, y vamos a la conclusión. Buenos días, su comentario, por favor, ¿y dónde me llama? Le hablo de aquí, mexicano. Adelante, mi amigo. ¿Aló? Adelante, mi amigo. Sí, óigame. Míreme, yo le voy a explicar que cuando las pensiones pues las privatizaron en 1998. El asunto es de que los engañaron porque dijeron que iban a ser dignas y dignas no, porque tenemos una pensión de hambre, ¿va? Sostenible tampoco, ¿va? ¿Verdad? Porque no sé de a dónde piensan sostenible, ¿verdad? Y vitalicia tampoco, porque las pensiones no son vitalicias como las antiguas, como la AFP y el seguro. Sí. Así que yo lo que le digo es que aceptemos pues las reformas que se van a dar, ¿verdad? Muy bien. Y el asunto es que lo que le quiero preguntar a la señorita allí, de que si van a ser vitalicias las nuevas pensiones que está por reformarse. Muy Gracias. Bien, perfecto. Otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Buenos días. Sí, buenos días, aquí en Salvador. La solución es fácil, José. Tal vez le repreguntan, ¿por qué no los dejan en libertad? Que me quiero ir al seguro, me quiero ir a la INPEP, me quiero ir a la AFP. Y así se soluciona este problema, porque cada quien debe tener la razón. Que nos dejen en libertad, y yo creo que ahí se soluciona todo. Gracias. Pues sí, esa sería como otra alternativa, ¿verdad? Que te den a ti la posibilidad de quedarte a donde tú quieras, si te quieres ir al INPEP, si te quieres ir al Seguro Social, si te quieres ir a la reforma, si te quieres quedar con tu cuenta individual, también pudiera ser, pero no está contemplado, ¿verdad, Saray? No. Bueno, ya no tengo tiempo para más llamados. Bueno. En lo que preparamos los comentarios en el Twitter para que también les demos respuesta. Había un par de cosas que te preguntaban y dale directamente a ti. Bueno, ¿por qué apoyamos como magisterio y como sector organizado y también como trabajadoras y trabajadores del Frente Social y Sindical? Porque las pensiones que en el sistema de reforma de pensiones van a ser vitalicias. En este momento no son. ¿Qué significa vitalicio? Que van a estar ahí hasta que te mueras, ¿verdad? Entonces, eso también nos da garantía de que sí vamos a tener. En este momento, así como están, y perdonen que si yo le estoy atacando el sistema, pero es una realidad, ¿verdad?
así como están, no son vitalicias, solo te calculan el tiempo de vida que vas a tener y muchas veces atinan mal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bastantes personas adultas mayores que se han jubilado y ya no tienen su ahorro de pensiones. Muy bien, así vamos a ir al Twitter. Vamos al Twitter. Dice Rafael, es evidente quién defiende a los trabajadores y quién defiende los intereses de la AFP. Se ve en sus panelistas. Guillermo Rivas dice, cuando privatizaron las pensiones, ¿a quién le pidieron permiso? Si los fondos de las AFP son míos, ¿por qué no los puedo retirar? Quizás creo que escribió. Vamos a ver, otro comentario más. Alonso dice, es que la razón de ser del empresario es su empresa y sus ganancias, nunca el bienestar de sus propios empleados. Ya lo dijimos en parte un poco. ¿Hay otro? No, bueno, a ver, Saraí. Sí, en primer lugar yo creo que los intereses que deben primar aquí en este tema, en la discusión de la reforma de pensiones, son los intereses de los trabajadores y trabajadoras, no los intereses del Estado, no los intereses de los empresarios, ni ningún otro interés. Debe ser un interés genuino por la defensa de la pensión futura de los trabajadores. También creemos nosotros que la reforma, y repetimos, es necesaria, es positiva en el sentido de que se necesita, pero debe ser una reforma que se haga despacio, con diálogo social en el cual participen las personas discutiendo técnicamente, porque si lo hacemos con una visión política de que aquella fue mala y esta es la buena, no vamos a resolver el problema y lo que vamos a hacer es empobrecer más a los trabajadores. Rápidamente, Saraí, porque hay otro comentario en Twitter que nos está diciendo, la solución del problema es lo más sensato, si es mi dinero, yo decido con qué sistema me quedo. Es que es una de las cosas que nosotros hemos dicho. Hasta en rima le salió al televidente. El gobierno puede crear su AFP y que compita en igualdad de condiciones con el resto de AFPs, puede hacerse una fusión la unidad de pensiones del Seguro Social y el INPEP, que tienen mucha experiencia ya, e incluso nosotros dentro de algunas propuestas que hemos hecho, hemos dicho que los bancos pueden tener una cartera, así como tienen de vivienda y de tarjetas de crédito, una cartera que se dedique al tema de pensiones y que seamos nosotros los que definamos qué vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa el jueves, y te agradezco mucho, Saraí Molina, secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de Salvador Musijes, y también a Idalia Zúñiga, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Salvadoreña. Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación y por favor la invitación en punto a las 6:30 de la mañana. Gracias a quienes nos escribieron y quienes nos comentaron a través de la línea telefónica. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.